Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Bien, mis hermanos, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y quiero en esta mañana que miremos bíblicamente unos puntos muy importantes acerca de lo que la iglesia cristiana tiene que pasar, tiene que vivir, que es muy importante dentro de la doctrina del cristianismo. Escúchelo bien. Los hechos tocantes, hechos que se refieren a la iglesia del Señor. Quiero que te sientes por un momento. Gloria a Dios. Aleluya. Bien. ¿Por qué es importante entender esto? Es importante entender esto, mi amado hermano, porque la iglesia cristiana comienza a experimentar una crisis. Escúchelo bien. Comienza a experimentar una crisis producto de la doctrina que se ha venido enseñando dentro de la iglesia. Es decir, el cristianismo lo han reducido a 2 o 3 cosas. ¿Cuáles cosas? Lo han reducido a que el ser cristiano implica dinero. Si usted es cristiano, dinero. Entonces, pacte que Dios lo va a llenar de plata, pacte que lo va a llenar de dinero. Y el cristianismo lo han también reducido solamente a el aspecto de la sanidad. Pero el cristianismo es mucho más que ello. La doctrina cristiana implica mucho más, inclusive que son miles y miles y miles y miles de bendiciones las que están preparadas para el cristiano mientras el cristiano camine de la mano del Señor, fiel a Cristo Jesús en esta tierra. Aleluya. A su nombre. Entonces, hay 7 aspectos muy importantes que usted y yo vamos a vivir dentro del cristianismo como cristianos, como iglesia del Señor. Y son los siguientes. El primero es, mi amado hermano, la apostasía que tendrá que vivir la humanidad en los últimos años, en los tiempos postreros. Estamos en los tiempos postreros. Lo segundo es la resurrección de los cuerpos. Lo tercero es la traslación de los seres vivientes, los resucitados. Lo tercero es la profecía acerca del tribunal de Cristo. Lo cuarto es, o lo quinto es la boda del Cordero. Lo sexto es el regreso de la iglesia con Cristo. Y último, el reinado de la iglesia con Cristo. Todos estos hechos los vamos a vivir. Pero comencemos por el primero. Lo primero, mi amado hermano, es la apostasía de los últimos tiempos que la iglesia está viviendo. A su nombre, hay poder en Cristo Jesús. Qué lindo es el Señor. Bien, está profetizado que en estos últimos tiempos de la iglesia se vería enfrentada a doctrinas que de una u otra forma están llamadas o han venido a apartar de la fe a los cristianos, a matarle la fe a los cristianos. Si un cristiano le es quitada la fe, ¿qué queda de nosotros? Si usted deja de creer en la venida del Señor, si usted deja de creer en la salvación, si usted deja de creer en el arrebatamiento, si usted no espera al Señor, si usted no espera la venida del Señor, ¿qué queda de la iglesia?
¿Cuántos lo están entendiendo? ¿Qué queda de la iglesia? Nada. ¿Se convierte en una religión más? ¿Por qué? Porque venir a la iglesia a pensar que Dios me va a llenar de dinero, pues también van donde el brujo para que lo llene de dinero, pero también van donde el ídolo, prende unas velas para que lo llenen de dinero, o también van donde el brujo para que les rece la mata de sábila, lo llene de dinero. Pero la verdadera fe está cimentada en la palabra, en la doctrina del Señor, a su nombre. Entonces hay unas señales para estos postreros días, para estos últimos tiempos, y una de ellos es el carácter de los hombres. Escúchelo bien, el carácter de los hombres que predicarán en las iglesias, que hablarán de Cristo, de muchos líderes cristianos. ¿Cuál es el carácter de ellos? Y de buena parte del pueblo cristiano. ¿Cuál es el carácter de esos hombres? Hombres con una apariencia de piedad, pero con una vida completamente tergiversada con respecto a la verdad. Una vida contraria a la palabra. Viviendo vidas completamente separados del Señor, pero con un evangelio en sus labios, predicando la palabra del Señor, hablando de Cristo Jesús, hablando de la Biblia, pero con una vida completamente separada del Señor. Escúchelo bien. Se ve en estos tiempos hombres que están buscando o buscarían más, escúchelo bien, buscarían más unirse disimuladamente al ocultismo, unirse disimuladamente a todas estas corrientes que tienen que ver con el ocultismo, con la hechicería, con la brujería o con la religiosidad, pero que de una forma disfrazada se muestran como cristianos, pero por dentro comienzan a hacer prácticas de lo que es, mi amado hermano, corrientes ocultistas. Una de ellas, por ejemplo, es la masonería. La masonería está entrando a las iglesias ahora. Y usted puede darse cuenta cómo ahorita hacen unos ceremonias cuando toman a un pastor o a una persona y la llevan a un apostolado. Entonces lo nombran apóstol, pero hacen una ceremonia de las espadas. Y si usted ve esa ceremonia de las espadas, es exactamente un ritual. Es lo mismo que un ritual que usan los masones dentro de la masonería. Mire usted lo que se está viviendo en la iglesia. Y esto está escrito en la palabra. El carácter de los hombres cristianos de los últimos tiempos y de las mujeres cristianas de los últimos tiempos, está profetizado que muchos de ellos no sería el carácter de Cristo, sino el carácter de los hombres del mundo disfrazados de cristianos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Dice la palabra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice la palabra: también debes saber esto. ¿También qué? Debes saber esto. Es obligatorio saberlo. Que en los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellos.
a estos evita. A su nombre. Mire usted el carácter de los hombres de hoy en día. Y la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo número 1, dice: pero hubo también falsos profetas. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre los pueblos, o entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ella delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, porque después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada
a revolcarse en el cielo. Esto es lo que respecta al carácter de la iglesia de los últimos tiempos, de estos postreros días. Y es realidad. Uno ve, hermano, cómo han cambiado, cómo se cambia la santidad, la reverencia, el temor hacia Dios por la mundanalidad, por los placeres, por las cosas de este mundo. Cristianos que no le ven ningún problema mezclarse con el mundo y revolcarse en el sistema pecaminoso que hay, y después hablar de Dios, y después predicar la palabra, y después decir que Cristo vive, y después, mi amado hermano, hablar de la salvación y de todos los temas de la iglesia. Esto es algo delicado, y esto lo está viviendo la iglesia hoy día. Hombres amadores de sí mismos, blasfemos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ello. Ahora, ¿qué podemos hacer si eso está profetizado para estos tiempos? Eso no se puede evitar. Eso va a pasar y está pasando, y cada vez será mayor. La Biblia dice que vendrían profetas que harían mercaderías de la iglesia con la iglesia, que manipularían a la gente, que extorsionarían a la gente, que dañarían a las ovejas. Eso está escrito y eso está pasando. ¿Se puede frenar? No, porque está escrito en la palabra, y esto lo tendría que afrontar la iglesia del Señor. Ahora, que esto esté pasando tendrá que pasar, pero lo que no debe de pasar es que usted caiga en el error de ellos. Es que usted caiga en esta corriente que está escrito, que está profetizado, que tendría que afrontar la iglesia, pero es una forma de probar a los que son de verdad cristianos. Es una forma de purificar de verdad a la iglesia. Nosotros no podemos llamarnos a engaños, ni ponernos a decir ahora y a orar para que toda esa cantidad de gente que está en un acto de degeneramiento con una apariencia de piedad cambien. No, nosotros lo que tenemos es que orar al Señor para nunca llegar a esos estados, ni caminar con ellos, ni compartir con ellos, ni vivir como ellos, sino de conservarnos como una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga y sin cosa semejante, para la gloria del Señor. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. A su nombre. A su nombre. Ahora, esto tiene que pasar para que pasen las otras cosas que están por venir. Ya esto está pasando. Estamos llenos de gente que dice que es cristiana y no lo es. Estamos llenos de gente que predica la palabra y no son verdaderamente hijos de Dios. Estamos llenos de gente que dice que le sirven a Dios, pero no le sirven a Dios sino al diablo con su propia actitud. Estamos llenos de ese tipo de personas. Estamos llenos de gente que dicen ser cristianos, pero tienen una apariencia de piedad y niegan la eficacia de ella. Eso está colmado, cundido, a su nombre. Pero todo esto tiene que pasar para que pase lo que viene, para que siga pasando lo que tiene que pasar. El segundo punto es la resurrección de los muertos. Escúchalo bien. Juan capítulo 5, versículo 25. Juan capítulo 5, versículo 25. Gloria a Dios. Dice la palabra en Juan 5, 25 al 29. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida
en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieren lo bueno saldrán, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces viene un día postrero, dice la palabra, mi amado hermano, en que todos oirán la voz de Dios. Aún todos los que están enterrados, todos los que están en los sepulcros, oirán la voz de Dios. Y unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán ¿para qué? Para condenación. Escúchelo bien. Escúchelo bien. Y esto lo tiene que entender la iglesia. La iglesia tiene que entender que según esta palabra, todas las personas van a vivir una eternidad. Pero unos van a vivir o vamos a vivir una eternidad con Cristo y otros van a vivir una eternidad en condenación. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Y está por ocurrir ese gran día. Primera de Corintios capítulo 5. Oirán la voz del Señor. Ahora, ¿qué dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 5? Aleluya. Capítulo 15, perdón. Primera de Corintios capítulo 15. Gloria a Dios. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo número 15. Gloria a Dios, versículo 20 al 26. Dice la palabra del Señor: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. A su nombre hay poder en Cristo Jesús. Y vamos al versículo 42. Adelante es el versículo 42. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también es Cristo. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído a imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. A su nombre. A su nombre. Entonces, vemos aquí, mi amado hermano, que está profetizando. Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali.
calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.